Tengan todos los estudiantes un cordial saludo. Vamos a dar inicio con la tutoría de este día. En este caso sería la tutoría número 3, esperando que les sea de provecho esta jornada para cada uno de ustedes y podamos avanzar en el desarrollo del curso. Para empezar, vamos a repasar unos conceptos que vimos en la tutoría de repaso, por los que no pudieron asistir. Por si tienen alguna duda o alguna pregunta, la pueden hacer, ya sea por correo o a través del chat del grupo de WhatsApp, igual los foros de dudas de la plataforma Moodle. Recordarles que ya está la orientación académica actualizada correspondiente a las fechas. Así se tienen lo que son las 6 unidades con las que se van a estar trabajando. La unidad 1 y la 2 ya prácticamente las hemos finalizado. En este momento estamos en la unidad 3, que trata sobre valoración de las potencialidades de aplicaciones web 2.0, lo que es, lo vamos a ver en parte 1 y la parte 2 que entraría como unidad 4. La unidad 5 es sobre herramientas de edición de imagen, audio y video. Y la unidad 6 sobre proceso de producción audiovisual para contextos educativos. También tenemos lo que son las actividades evaluativas que se van a estar desarrollando. Tenemos 2 pruebas ordinarias. Ya vamos a ver las fechas de realización de cada una de ellas. La primera del 15%, la segunda del 20%. El foro académico que ya fue resuelto, que era el 5%. Tenemos 2 tareas, ambas del 10% cada una, y 2 proyectos del 20% cada uno. Ya próximo está lo que es la tarea 1. Como les decía, el foro académico que ya fue cubierto. Estamos con la tutoría del día sábado 26. Y es así que el viernes 8 tenemos lo que es la primera tarea o la fecha de entrega de la primera tarea del 20%. Ya vamos a revisar un poco de qué se trata por si hay alguna duda o alguna pregunta. Y el sábado 9 tenemos lo que es el parcial 1, que en este caso sería de forma virtual, a menos que se especifique lo contrario en el transcurso de la semana. De las siguientes 2 semanas que faltan, recuerde que son 2 semanas las que faltan para esta fecha. Luego el parcial diferido, para los que no lo pueden hacer el sábado 9, será el sábado 23, con la salvedad de que recuerden que tienen únicamente 3 días hábiles para solicitarlo y presentar las justificaciones debidas. La tarea 2, que va a estar para el sábado 30 de abril. Las tutorías, las fechas de las tutorías. El proyecto 1, que va a ser para el domingo 22 de mayo. El proyecto 2 sería para el sábado 11 de junio. Ahí ya se pone un poco más cerca a lo que son las evaluaciones. Igual el parcial 2 está para el domingo 12 de junio. El diferido para el lunes 20. Y el de suficiencia, esperando a que ya todos hayan aprobado la materia y que no sea necesario, pero si al caso lo es, sería para el domingo 26 de junio. Como les decía, la tarea 1 es de forma individual y tiene una valoración del 10%. Eso es lo que lo encuentran lo que es en su plataforma Moodle. Vamos a ir a revisarlo. En la parte de contenidos, unidad 3, ahí se encuentra lo que es la tarea.
Para esta tarea, las instrucciones generales son que durante el lunes 14 al viernes 25 de marzo realiza las lecturas que se le indican a continuación y que también puede realizar investigación propia para aclarar algunas dudas o conceptos que encuentren en estos documentos. La primera es guía de referencia para el uso de recursos educativos abiertos, que es una guía de REA. La segunda son sobre buenas prácticas para el uso académico de recursos educativos abiertos. La tercera es sobre directrices para los recursos educativos abiertos en la educación superior. Este documento es el que vamos a estar revisando el día de ahora. Y también tenemos sobre código abierto y licencias. Entonces, a partir del lunes 28 de marzo, deben de realizar un glosario sobre los conceptos de repositorio educativos abiertos, crear un documento con unos 25 o más términos según su lectura. Entonces, a partir del lunes 28 de marzo deben de realizar un glosario de al menos 25 a 30 términos, según sea su lectura, y sobre código abierto, así como términos relacionados con lo que es la web 2.0. Para eso puede utilizar también las fuentes de la unidad 2 o investigación aparte. Entonces, de lo que deben de hacer también es ingresar al glosario REA, que está dentro de la unidad 3 en el aula virtual, y aportar al glosario 3 términos distintos a los que ya hayan colocado sus compañeros. Y deben de acompañar cada término del glosario con su nombre, es decir, el nombre del término, la definición, la imagen que lo representa y la bibliografía, que sería como de dónde lo extrajo. En este caso, importante ahí recalcar que la norma que van a utilizar tanto para el documento de los 25 a 30 términos como el que van a hacer en el glosario REA, tiene que ser la norma APA de 7ª edición, que es como la más reciente, ¿va? Igual ahí en el grupo de WhatsApp les envié un link que les puede ser de provecho sobre la forma de citar según la norma APA 7ª edición. Entonces deben de subir el documento al espacio de entrega de tarea 1 dentro de la unidad 3. Y deben de considerar que su documento no puede ser una recopilación de los términos contenidos en el glosario, es decir, que solo vayan a copiar lo que sus compañeros hicieron y pegarlo. Que también en la plataforma no deberá repetir conceptos ya presentados por sus compañeros en el caso del glosario que van a hacer. En el del documento, ahí sí no tendrían cómo saber qué conceptos pusieron sus compañeros, pero en este sí. Otra consideración, que en la fecha máxima para subir su documento es el domingo 8 de abril, entonces a las 11:55 de la noche, por lo tanto no vayan a esperar hasta último momento para hacerlo. Los documentos con términos investigados son como los criterios, son como vayan a sumar cada ponderación, y luego lo que se va a hacer es hacer la suma de todos los puntos y luego un promedio para saber de cuánto es su nota. Entonces aporta el glosario del curso en la plataforma. Estos son los únicos 2 criterios. Para tener excelente deben de cumplir con cada uno de estos, con un documento completo, muestra, lectura y uso de los temas indicados, y ahí van bajando según las siguientes ponderaciones. Y en el caso de que no lo haga, les tendrán 0 automáticamente. Como les decía, el documento de 25 a 30 términos lo van a entregar en esta parte donde dice tarea 1, entrega de documento.
Aquí es donde va a estar habilitado según su sede para que envíen lo que es el documento para calificación. Y en el caso del glosario, que deben de aportar con 3 términos diferentes a los de su compañero, tendría que ser este glosario REA. Aquí es donde ustedes van a añadir lo que es su concepto. Por ejemplo, creo que aquí está uno de sus. Aquí a uno de sus compañeros hizo unos aportes. Entonces, por ejemplo, este es para la sede de. Entonces ya estos 3, los otros compañeros no lo tendrían que repetir. Y así tendrían que ir viendo. Bien, eso sería correspondiente al glosario. Y eso sería correspondiente a la tarea 1, que tiene fecha de entrega. Como última fecha de entrega, el viernes 8 de abril, hasta las 11:55. Ahora ya entrando en materia, lo que es la unidad 3, trata sobre la valoración de las potencialidades de aplicación web 2.0. Lo vamos a ver en 2 partes. En este caso, la parte 1 tiene como objetivo valorar las potencialidades de aplicaciones web 2.0 y sus aportes a la educación. Los contenidos que se van a estar viendo en la parte 1 son potencialidades de aplicaciones web 2.0 en los procesos educativos, recursos educativos abiertos, derechos de autor, códigos abiertos y repositorios digitales de los recursos educativos abiertos. Los recursos didácticos a disposición son las tutorías, tanto de repaso como ordinarias, el glosario que van a conformar entre todos, la guía de referencia para el uso de recursos educativos abiertos, el archivo de buenas prácticas para el uso académico de recursos educativos abiertos, el archivo sobre directrices para los recursos educativos abiertos en la educación superior, el archivo sobre código abierto y el archivo sobre licencias. Entonces, todos esos son los recursos que tienen a disposición para poder desarrollar lo que es el curso y las actividades en esta unidad 3. Las actividades evaluadas que tienen, como les decía, solo tienen una tarea de investigación para esta unidad con fecha de entrega viernes 8 de abril. Algunos términos que debemos de considerar o manejar son, por ejemplo, los REA, que son los recursos educativos abiertos, que en este caso son materiales didácticos de aprendizaje o investigación que se encuentran en el dominio público o que se publican con licencias de propiedad intelectual, que facilitan su uso, adaptación y distribuciones gratuitas. En este caso mencionamos que en la tutoría repaso que sobre la UNESCO considera que el acceso universal a la educación de calidad contribuye a la paz y al desarrollo social y económico sostenible. Y es por eso que la gran importancia de tratar de tener a disposición todos aquellos materiales que sean de gran interés para el aprendizaje de los nuevos estudiantes. Los tipos de REA que existen son, en este caso les voy a mostrar 3 tipos de recursos educativos abiertos. Los que son de cualquier formato, estamos hablando sobre textos, audiovisuales, podcasts o contenidos multimedia. También los que son para cualquier fin, como libros de texto, manuales, guías didácticas, planes docentes,
programas de estudio, módulos de formación, simulaciones, cuestionarios, informes de estudios e investigaciones. Y también de cualquier nivel o especialidad que podría ser según cada nivel que se tenga de educación infantil, primaria, secundaria, superior y régimen especial, que en el caso se considera música, danza y arte. Aquí en El Salvador estamos hablando de los niveles de kinder, preparatoria, primer ciclo, segundo ciclo, tercer ciclo, bachillerato y lo que es la educación superior. Entonces, a esos niveles estaríamos haciendo lo que es referencia. Los derechos de autor. Los derechos de autor otorgan al propietario el derecho exclusivo sobre el uso de la obra, con algunas excepciones. Cuando alguien crea una obra original fija en un medio tangible, automáticamente se convierte en el propietario de los derechos de autor de dicha obra. Entonces, acá en El Salvador está la legislación para uno poder registrar cada una de las obras que uno hace. En este caso comentábamos con algunos de sus compañeros sobre la diferencia entre lo que es una obra y lo que es una marca, ¿verdad? Un derecho de marca. Es decir, si ustedes crean como un nombre, un logotipo o algo para hacer una empresa, en este caso no sería una obra, sino sería un derecho de marca o propietario de la marca. Por ejemplo, lo que son Hugo, ellos tienen su marca registrada, por ejemplo, Almacenes Simán. Otro podría ser el de los choris, ¿verdad? Que son venta de hot dog o panes y tienen su marca registrada. ¿Por qué les garantiza o por qué es importante registrar su marca? Porque eso les da un respaldo a futuros problemas, ¿verdad? Es decir, si una persona, por ejemplo, de Hugo, que están distribuyendo comida y todo lo demás, entonces, ¿qué pasaría si no tiene registrada su marca y alguien más crea una empresa aparte con el mismo nombre y comienza a repartir comida, pero lo hace de una manera no adecuada o comienzan a verse problemas? Entonces, al final van a relacionar las dos empresas como que fueran una sola y ahí comenzarían los problemas, ¿verdad? Entonces, con ese derecho de marca, lo que estás garantizando es que nadie más pueda usar tu nombre con los mismos logotipos, con el mismo color, con las mismas especificaciones y pueda dañar la imagen de tu empresa. Ahora, con la parte de derechos de autor, con ello ustedes deben de registrar cada una de sus obras. A cada una de sus obras me refiero a lo que son libros, dibujos, incluso pistas musicales. Cada una de ellas ustedes la deben de registrar. Diseño de casas, por ejemplo, diseño de muebles, diseño de aparatos electrónicos, diseño de circuitos incluso. Entonces todo ello lo deben de registrar para evitar el plagio o que alguien más lo utilice para comercializar. Por ejemplo, si alguien diseña unos muebles y no tiene el registro, entonces una empresa constructora de muebles puede agarrar esos diseños y comenzar a hacerlos ellos y venderlos, ¿verdad? Y si no lo había registrado, no va a poder obtener regalías o un porcentaje de las ganancias. O incluso esa otra empresa que lo halló, como no estaba registrado, ellos lo pueden registrar y cuando usted quiera hacerlo va a perder ese derecho. Esto se utiliza mucho para las personas que trabajan en diseño, por ejemplo, cuando van a solicitar trabajo o quieren ganar una licitación, las empresas le piden que les hagan ciertos diseños y se los muestren para ver qué tan buenos son y que se los dejen, ¿verdad? Entonces, un caso particular era de una persona que iba a trabajar para unos almacenes, construcciones de muebles. Entonces les pidieron unos bocetos para ver su trabajo. Él los diseñó y se los llevó. Entonces al final no lo contrataron
pero luego se vio que la empresa estaba construyendo esos muebles que él había diseñado. Y cuando fue a hacer el reclamo, ellos le dijeron que ellos eran los propietarios de los diseños. Y cuando fue a tratar de hacer el registro a la entidad correspondiente, entonces ya estaban registrados. Entonces, por eso es muy importante que por muy insignificante que sea, pero que ustedes hayan creado algo y se lo vayan a mostrar a alguien más, a una empresa o a alguien, entonces deben de registrarlo antes para evitar este tipo de inconvenientes. Ahora, si ustedes trabajan para una empresa la cual se encarga de hacer diseños o crear obras, entonces esas obras son directamente de la empresa y ustedes no tendrían el derecho de registrarlos porque ustedes están recibiendo un salario y ese salario es por las obras que creen y ahí le están cediendo todos los derechos a su empresa contratante. Eh, Ahora, con respecto a lo que es de código abierto, también llamado open source, se refiere al código de un programa que se distribuye libremente, incluso de manera gratuita y que puede ser usado y modificado por los usuarios sin ninguna restricción. En este caso es muy importante aclarar la diferencia entre un código abierto y un software libre, ¿verdad? Entonces son dos puntos muy, muy diferentes. Un código abierto es simplemente, por ejemplo, alguien crea una plantilla para hacer páginas web. Entonces ahí estamos hablando de un código abierto, porque esa plantilla usted la puede utilizar y modificar a su gusto, es decir, cambiarle el nombre de la página web, cambiarle el color, cambiarle la forma de los botones, aunque comenzó trabajando con la plantilla de alguien más. Entonces, y no tiene por qué darle el crédito. Eh, para ver las diferencias entre un software libre y un código abierto, tenemos que comprender que se trata de dos términos que en la práctica suele confundirse, pero un software libre es de código abierto, pero no todo software de código abierto es libre, ¿verdad? Entonces, ¿a qué me refiero con eso? Que el código abierto se considera más flexible en sus reglas que el software libre, porque permite a las empresas y a los desarrolladores poner ciertas restricciones de uso y licencias, siempre con el fin de proteger la integridad del código. En cambio, el software libre, en términos estrictos, por su parte, debe seguir lineamientos que son 4 principios de libertad. Entonces, para que quede un poco más claro, les decía que un código abierto es simplemente una serie de secuencias o un algoritmo, por ejemplo, los cuales pueden utilizarse tal como está o modificarse para cambiarlo un poco, ya sea lo que se quiera hacer. En cambio, un software libre ya tiene especificaciones propias y usted simplemente tiene la libertad de usarlo, pero no modificarlo desde su raíz o desde su núcleo, ¿verdad? Por ejemplo, ¿cuáles son las aplicaciones libres? Pues son WhatsApp, Instagram, por decirles algo más comunes, que ustedes simplemente los pueden utilizar sin necesidad de estar pagando. Otra podría ser RStudio, eh, qué sé yo, Teams. Entonces cada una de esas ustedes las pueden estar utilizando sin necesidad de pago, pero no pueden modificar, la verdad. A Teams ustedes no le pueden modificar su interfaz o, o parte de cómo se vea o cómo sea su logotipo de entrada. Entonces todas esas cuestiones ya están predefinidas. Entonces, esa sería como un poco la diferencia, ¿verdad? Que uno se puede modificar a su gusto y el otro simplemente se puede usar tal como está, de la forma que uno quiera, ¿verdad? Ahora, ¿qué nos referimos con repositorio digital? Un repositorio digital es una estructura web que permite organizar, almacenar, preservar y difundir de manera abierta la producción intelectual resultante de la actividad académica e investigadora por una institución.
Y estos repositorios pueden albergar diferentes tipos de materiales o objetos. Los tipos de repositorios que tenemos son institucionales, temáticos y de datos. Los repositorios institucionales son los creados por las propias organizaciones para depositar, usar y preservar la producción científica académica que genera. Entonces, en este caso hablábamos que la Universidad de El Salvador cuenta con un repositorio digital, tanto como que funciona como biblioteca virtual, y también el repositorio de lo que son las tesis, por ejemplo, es decir, donde van a encontrar cada una de las tesis que han sido aprobadas y defendidas por personas graduadas de la universidad. El repositorio temáticos son los creados por un grupo de investigadores de una institución que reúnen documentos relacionados con una área temática específica. Por ejemplo, los biólogos pueden crear su repositorio, todo con respecto a ya sea botánica, ¿verdad? Entonces van a hacer todas sus investigaciones referente a botánica, las van a ir guardando en ese repositorio. Igual podrían hacer otros solo sobre ciencias marinas, por ejemplo, y todo documento de investigación que haga sobre el mar o animales acuáticos, lo irían guardando ahí. Así también existe un repositorio para ciencias médicas. Entonces, hoy en día que está muy común por la parte de COVID, muchas personas iban a consultar esos repositorios médicos para poder ver el avance de hacer de la pandemia o nuevos descubrimientos. También se tienen repositorios de datos en el cual se almacenan datos que son de interés para hacer pruebas de simulaciones o pruebas de investigaciones o pruebas de documentos, ciertos algoritmos con datos ya establecidos. Bueno, aquí les presento cada uno de los documentos que deben de tomar en cuenta en su lectura: la guía de referencia para el uso de recursos educativos abiertos, las buenas prácticas para el uso académico de recursos educativos abiertos, las directrices para los recursos educativos abiertos en la educación superior, lo referente a código abierto y lo referente a licencias. En este caso vamos a ver el documento o vamos a revisar ciertas partes del documento que trata sobre directrices para los recursos educativos abiertos, que son los REA, en la educación superior. Los otros documentos quedan a disposición de ustedes para que puedan hacer las lecturas correspondientes y si tienen alguna duda, poderla hacer y se la aclaramos. Entonces, ese documento tiene un glosario que son 3 términos importantes. Por ejemplo, la publicación de acceso abierto se refiere a la distribución electrónica mundial de literatura científica revisada por pares con el fin de permitir el acceso gratuito y en restricciones a la misma. Ya vamos a ver a qué se refiere con eso de pares. Lo otro de recursos educativos abiertos son materiales de enseñanza, aprendizaje e investigación en cualquier medio que residen en el dominio público y se han publicado bajo una licencia abierta con restricciones mínimas o inexistentes, ¿verdad? Restricciones mínimas podría ser que su producción sea total o que no se puedan tomar las imágenes o ciertas partes, ¿verdad? Son como las mínimas o inexistentes que la persona puede hacer con el documento o la información, mejor dicho, que esté en el documento, lo que mejor le convenga. Y la licencia abierta, que es una manera estandarizada de conceder permiso e indicar las restricciones al acceso, uso, reformulación, reutilización o redistribución de la obra creativa. Entonces, licencia abierta es que simplemente yo lo puedo utilizar, pero debo de tomar en cuenta ciertos apartados que el autor pone. Por ejemplo, hay unos que más que todo se dan en las revistas de investigación, que son de licencia abierta, pero el investigador te deja en la parte de abajo cómo debes de citarlo, es decir, que donde tú pongas o hagas referencia de su investigación, debes de citarlo
y ya te da una manera específica de hacerlo, ¿verdad? Entonces son consideraciones como esa que se deben de tomar. El objetivo de las directrices es estimular a los tomadores de decisión en los gobiernos y las instituciones a invertir en la producción, adaptación y utilización de sistemas de los recursos educativos abiertos e integrarlos al contexto cotidiano de la educación superior. Esto con la finalidad de mejorar la calidad de los planes de estudio y la enseñanza, además de reducir costos. En cuanto al contexto de la educación superior, tenemos que los sistemas educativos superiores juegan un papel importante en el desarrollo social y la competitividad económica nacional. Es decir, las universidades están o las instituciones de educación superior no simplemente están encargadas de crear profesionales, es decir, o crear graduados, sino que están encargadas de dar un aporte a la sociedad, ya sea con sus graduados, con sus investigaciones o con su influencia según el ámbito económico o social del país en el que se encuentren. Las universidades son las encargadas de producir lo que es a los nuevos profesionales que se pueden encargar de toda la parte de redistribución y desarrollo de la economía, tanto y de la parte social, ¿verdad? Entonces, muchas instituciones están incorporando lo que son las tecnologías de información y comunicación, lo que son las TIC, en sus programas de gestión, administración y educación, con el fin de atender a sus estudiantes de manera más rentable y prepararlos para el mundo en el que van a graduarse. De manera más rentable se refiere a que muchas universidades cierran ciertas carreras que quedaban y de repente ya las quitan porque la demanda no es lo suficiente como para seguirlas manteniendo. Entonces, así que muchas de las universidades optan por cerrar ciertos tipos de carrera o modificarlo, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de la facultad, tenemos lo que son la licenciatura en ciencias naturales, física, matemática, pero por el cuestión de que eran presenciales, se creó esta nueva modalidad que es de manera virtual y tratan de enseñarse todas las carreras, incluso incluyendo algunas de ingeniería y arquitectura. Entonces, ese es un poco del avance y de las tips que la universidad está aportando, así como también hay ciertas carreras que las unen o las modifican para eh, lograr captar la atención de alguien más. Por ejemplo, muchas universidades privadas, la Universidad de El Salvador tiene lo que es la carrera de Relaciones Internacionales, pero muchas universidades privadas ya simplemente han optado por no solo tener como relaciones internacionales carrera, sino con una especialización. Por ejemplo, relaciones internacionales con especialización en negocios, ya sea negocios nacionales e internacionales incluso, o relaciones internacionales con especialización en comunicación. Entonces, ese tipo de cuestiones son los que hacen que la universidad se vaya adaptando a la demanda que se está teniendo en el mercado. Y así la persona graduada pueda salir y pueda encontrar un campo laboral rentable incluso, o que sea acorde al esfuerzo que ha hecho para obtener su título. Tenemos que las TIC están aumentando drásticamente la transferencia de información a través de los sistemas de comunicación globales, lo que ha llevado a un aumento vertiginoso de generación y del intercambio colectivo de conocimiento. En este sentido, la digitalización de la información
combinada con su difusión, plantea importantes desafíos para la propiedad intelectual, instituciones e incluso las personas que son como los consumidores finales de todos esos recursos. Entonces, los regímenes de derecho de autor y los modelos de negocio editoriales se encuentran bajo observación, ya que hoy en día es muy difícil que un editorial te reproduzca muchísimos libros o una obra te la reproduzca en gran cantidad como se hacía antes, ¿verdad? Que no se tenía este tipo de repositorios. Entonces toda obra o todo libro era reproducido de manera física e incluso el autor lo firmaba o cuestiones como esa para darle publicidad. Pero hoy en día eso no está siendo muy rentable, ya que tenemos muchas páginas en internet que lo venden, ya sea de manera digital o incluso te lo venden para que te llegue de manera física, ¿verdad? Entonces ya no es que se tenga la gran cantidad de libros, sino que se van produciendo de acuerdo a la demanda o lo que se solicite. También tenemos que el aumento del acceso a los recursos educativos abiertos ha promovido aún más el estudio individualizado, el cual junto con las redes sociales y el aprendizaje colaborativo ha creado oportunidades para la innovación pedagógica. Es decir, muchos de ustedes se están volviendo un poco autodidactas en el sentido de que no simplemente se quedan con lo que uno les transmite o los documentos que uno les da, sino que tienen la oportunidad o buscan nutrirse de más información referente a lo que uno les da o los temas que uno les expone de otras fuentes, ¿verdad? Para eso también debemos de considerar fuentes confiables de las cuales nosotros podamos estar seguros de que su información es verídica o respaldada por parte científica. Eh, con respecto a las licencias abiertas y el surgimiento de los recursos educativos abiertos, tenemos que las licencias abiertas surgieron como un esfuerzo para proteger los derechos de autor en entornos en los que se puede ser fácilmente copiado y compartido sin autorización, ¿verdad? Entonces eso es un poco para contrarrestar la parte de la digitalización que se tiene hoy en día. Con respecto a las licencias abiertas, tratan de asegurar que el material se copie y comparta dentro de un marco legal estructurado, de más flexible que el mecanismo automático de reservas sin restricciones de todos los derechos de autor, ¿verdad? Entonces, ahí es como tenemos que surgieron por necesidad y para regular la forma de transmitir lo que es la información, ¿verdad? Entonces, el contenido abierto se puede compartir con los demás sin pedir autorización y sin pagar derechos de licencias o otras tasas de acceso como membresías o cuestiones como esa. También el aprovechamiento eficaz de los recursos educativos abiertos requiere que las instituciones inviertan sistemáticamente en el diseño de programas, cursos y en el desarrollo y adquisición de materiales. Las instituciones educativas están haciendo inversiones con el fin de mejorar la calidad de la enseñanza y aprendizaje y permiten que investigadores compartan sus materiales y enriquezcan el plan de estudios de los estudiantes. Las instrucciones que se utilizan y adaptan pueden considerar un modelo rentable e invertir en el diseño y desarrollo de materiales. Es decir, aunque es verdad que los recursos son gratuitos, pero las instituciones que tienen o crean esos repositorios tienen un gasto de mantenimiento, no por el material, sino más bien por cuestión de personal, de servidores, de internet, soporte técnico, cuestiones como esa,
que la institución de educación superior debe de asumir eso como, no como un gasto, sino mejor dicho, como una inversión al progreso de la educación. Y es así que tenemos como el poder de los recursos educativos virtuales, es decir, qué tanto pueden atraer o hacer la diferencia. En ese sentido, el desarrollo y mejora de los planes de estudio y del material didáctico, la organización de sesiones interactivas de contacto con los estudiantes y que éstos se contacten entre ellos, el desarrollo de material de enseñanza y aprendizaje de calidad, el diseño de herramientas de evaluación eficaces para diversos ambientes y vínculos con el mundo del trabajo. Entonces, este es el poder que tiene los recursos educativos abiertos, el poder influir en cada una de estas áreas y poder aportar algo cada una de ellas. Ahora, el potencial para transformar o transformador que tienen los recursos educativos abiertos en la educación depende de ciertos factores. Algunos de ellos son mejorar la calidad de los materiales de aprendizaje a través de procesos de revisión por pares. Es decir, cuando una persona crea una investigación, dependiendo de la seriedad de la revista donde lo vaya a publicar, muchas revistas simplemente aceptan la investigación y la publican tal cual sin una revisión previa. Pero otras de mayor prestigio valoran el prestigio que tienen y por lo tanto se esfuerzan para mantenerlo. Y es así que una investigación que les llegue, lo que hacen es mandarlos a otros investigadores que sepan sobre el tema para que la revisen y vean que si es correcto tanto la metodología, resultados, la forma de redacción incluso en muchas investigaciones se pueden rechazar por no haber citado bien, no utilizar la normativa, ya sea APA, Vancouver o a la que se esté solicitando, ya que la normativa depende de la revista. Muchas revistas utilizan la norma APA, en este caso séptima edición. Otras revistas utilizan la norma o la Vancouver, y así hay otras para poder hacer redacciones de trabajos investigativos. Entonces, incluso una revista de prestigio puede revisar ese tipo de cuestiones y rechazar una investigación por pequeños errores, ¿verdad? Como un citado mal, errores ortográficos, conclusiones erróneas o conclusiones vagas, mala introducción. Entonces, todo ese tipo de cuestiones se ven cuando es revisado por pares. Y ahí por pares se refiere a eso, a simplemente buscar otra persona de confianza de la revista que sepa sobre el tema para que lo pueda evaluar y ver si la investigación vale la pena publicarla en sus revistas. También el potencial depende de cosechar los beneficios de la contextualización, la personalización y la localización. Depende también de hacer hincapié en la apertura y mejora de la calidad, de aumentar la capacitación para la creación y uso de los recursos educativos abiertos como parte del desarrollo profesional académico para atender las necesidades de población estudiantil particulares como las personas con necesidades especiales. Depende de optimizar el despliegue del personal de la institución y sus presupuestos. Depende de ofrecer el servicio a los alumnos en sus idiomas locales. Depende de hacer que los alumnos participen en la selección y adaptación de recursos educativos abiertos para que se involucren más activamente en el proceso de aprendizaje. Y depende de usar materiales desarrollados localmente con el debido reconocimiento. Vamos a ver algunas directrices para los gobiernos.
Con respecto a las directrices para los gobiernos, tenemos que los gobiernos a menudo están en condiciones de exigir que el material educativo útil desarrollado con fondos públicos se publiquen bajo una licencia abierta. También de que, aunque a veces pueden existir motivos para no exigir licencias abiertas, el intercambio de material educativo tiene un potencial significativo para mejorar la calidad, la transparencia y la accesibilidad de los sistemas de educación superior. Del mismo modo, los gobiernos pueden utilizar el régimen de licencia abierta para incrementar el impacto de las investigaciones públicas al facilitar la reutilización generalizada de esos recursos mediante una inversión adicional mínima. También se les sugiere que los gobiernos deben de apoyar el uso de los recursos educativos abiertos a través de su papel de elaboradores de políticas en la educación superior. Así consideran la posibilidad de adoptar marcos de licenciamiento abierto. Consideran la posibilidad de adoptar estándares abiertos que contribuyen a la concientización sobre las cuestiones claves de los recursos educativos abiertos, que promuevan estrategias nacionales de tecnologías de la información y comunicación en cuanto a conectividad y que apoyen el desarrollo sostenible y el intercambio de materiales didácticos de calidad. Las directrices que se tienen para las instituciones de educación superior son que las instituciones de educación superior pueden desempeñar un papel fundamental mediante el apoyo a su personal docente en lo referente a la creación de entornos eficaces de enseñanza y aprendizaje para los estudiantes y para al mismo tiempo proporcionar oportunidades continuas de desarrollo profesional. Los recursos de aprendizaje bien diseñados fomentan más contacto individual del estudiante con información, ideas y contenidos de lo que serían posible lograr solamente en clase, ¿verdad? Es decir, un estudiante que tenga mayores recursos a disposición de forma gratuita y de forma más accesible, que no tenga que ir a una biblioteca, hacer cola, hacer un préstamo de libro, de documento, de revista y luego tener solo un tiempo para leerlo y regresarlo, tener que estarlo cuidando para evitar que se maltrate o se arruine. Entonces, a que solo tenga simplemente que dar un clic para que le cargue algún archivo, un documento y leerlo en el momento que él desee. Entonces, eso hace un gran avance y un gran cambio para que el estudiante se pueda formar y aprender más y desarrollar sus habilidades. En este sentido, se sugieren que las instituciones de educación superior cuenten con lo siguiente: que desarrollen estrategias institucionales de integración de los recursos educativos abiertos. Se les sugiere que proporcionen incentivos para apoyar la investigación en el desarrollo, adquisición y adaptación de material de alta calidad de aprendizaje. Es decir, muchas instituciones ponían concursos sobre ciertas obras y dan premio a los primeros lugares, ¿verdad? Entonces eso es como el incentivo que dan. Otro simplemente el reconocimiento, ya sea con un diploma de participación o de mención honorífica. También se les sugiere reconocer el importante papel de los recursos educativos dentro de los procesos internos de garantía de calidad, es decir, que pongan en sus manuales internos la obtención de materiales o revisión o incluso adaptación o manejo de estos recursos. También se les sugiere que consideren la posibilidad de crear políticas flexibles de derechos de autor, es decir, en cuanto al registro como el uso de ellos. Se les sugiere proporcionar amparo institucional y aumento de capacitación
Es decir, hay muy pocas personas que saben referente a derechos de autor o dónde registrarlo o cómo hacerlo o las necesidades sobre recursos educativos abiertos que se tienen. También se les sugiere asegurar el acceso a los TICs, al personal y a los estudiantes. Es decir, que aunque hay muchas universidades que tienen los recursos, pero no tienen forma de transmitirlo al estudiante, es decir, no les crean usuario, tienen que el estudiante pedir el usuario, pedir una contraseña o pedirle a alguien que le dé el acceso, cuando debería ser un poco más automatizado. Se les sugiere también desarrollar políticas institucionales y prácticas para almacenar y acceder a los recursos, es decir, que sea prácticamente una obligación el estar revisándolo. Es decir, muchos docentes incluso no ponen a disposición bibliografías o recursos educativos abiertos que el estudiante puede utilizar para su uso. Y también se les sugiere revisar periódicamente las prácticas institucionales en cuanto a los recursos educativos abiertos. Las directrices para el personal académico son que los miembros del personal académico son vitales para garantizar la calidad de la enseñanza y el aprendizaje ofrecido a los estudiantes, son fundamentales para la enseñanza y el aprendizaje de los estudiantes. Los profesores se enfrentan a una serie de desafíos, la responsabilidad de asegurar la calidad de cualquier contenido usado en ambientes de enseñanza y aprendizaje, incluso recursos educativos abiertos, recae en su mayor parte sobre los coordinadores del programa, cursos y los miembros individuales del personal académico. Se sugiere que el personal académico en las instituciones de educación superior cumplan con lo siguiente. Por ejemplo, desarrollo de la capacidad de evaluar los recursos o los REA, que considere la posibilidad de publicar recursos educativos abiertos, es decir, que no sea una opción, sino una obligación el que un docente universitario pueda hacer una publicación al menos una vez al año, que reúna, adapte y ponga en contexto los recursos existentes, que desarrolle el hábito de trabajar en equipo, que busque apoyo institucional para el desarrollo de habilidades, que aproveche las redes y comunidades de práctica, que fomente la participación estudiantil, que promueva los REA a través de publicaciones, que proporcione comentarios sobre los REA existentes y datos sobre su uso, y que actualice sus conocimientos sobre los derechos de propiedad intelectual, derechos de autor y políticas de privacidad. Entonces, cada uno de estos puntos son los que se le sugiere a un personal académico, es decir, un docente, un director, un decano, un rector, que ponga en práctica para que pueda masificar el uso de los recursos educativos abiertos y se pueda extender el conocimiento a más personas, que en ese caso serían más estudiantes. Bien, hasta este punto, hasta aquí tendríamos sobre las directrices de recursos abiertos en la educación superior y dejamos el tiempo para resolver algunas preguntas o dudas que se tengan y así a poderlas aclarar.
Bien, agradezco su presencia y nos quedamos hasta acá y nos vemos en la próxima tutoría.